clases es el de la retroalimentación negativa. ¿Qué dice? Vean, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa. ¿En qué consiste esa retroalimentación negativa? En una serie de cambios que vuelven ese factor hacia un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis. Entonces, si un factor aumenta o disminuye en un momento, ¿no?, se va a desencadenar una serie de mecanismos, una serie de cambios en el organismo que va a hacer que el factor que ha aumentado o que ha disminuido vuelvan inmediatamente al valor medio para mantener la homeostasis. Hace un momento les he comentado del sistema de los vagoreceptores, ¿verdad? Fíjense, si baja la presión arterial, la presión es de 100 milímetros de mercurio, la presión media. Esta presión media desciende a 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ya hay hipotensión, la persona está ya, incluso puede quedar en hipotimia, desmayada, porque ha caído tanto la presión arterial, ¿no? Inmediatamente se va a poner en marcha esa serie de mecanismos, de cambios que van a hacer que la presión vuelva a ¿cuánto? Alrededor de 100. ¿Y cómo va a hacer eso? Vean, los vagoreceptores perciben que ha bajado la presión arterial. Esos vagoreceptores están, por decir, en la aorta, por aquí, son los primeros en percibir. Están conectados a través del glosofaringio y los nervios de Hennig con el bulbo raquídeo. Aquí está el centro cardiocirculatorio. Hasta aquí llegan estos estímulos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este centro cardiocirculatorio, a través del simpático, envía por una parte estímulos hacia el corazón, para que el corazón aumente la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, para que aumente la cantidad de sangre que va a ir a las arterias. Por otro lado, ¿verdad?, va a ir directamente hacia las arteriolas, hacia las venas. Estas arteriolas y las venas tienen unos receptores que el simpático los estimula. ¿Para qué? Para que se contraigan, se contraen y envían mayor cantidad de sangre hacia el corazón, para que el corazón a su vez envíe mayor cantidad de sangre hacia las arterias. Con todo esto se logra que la presión arterial vuelva a subir, porque la presión arterial tiene una fórmula. La vamos a estudiar, la física. Presión arterial es igual a flujo por resistencia. ¿Qué quiere decir el flujo? El flujo está dado por la cantidad de sangre que está circulando en el pulmón. ¿Sí? Si aumenta la cantidad de sangre, entonces gracias a que el corazón empieza a bombear más sangre que le está llegando de las venas, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión arterial, porque aquí hay una relación directamente proporcional. Aumenta el flujo y aumenta la presión arterial. ¿Sí? Entonces, además, la contracción en arteriolas aumenta la resistencia. Y si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Y la contracción en las venas va a hacer que aumente el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre. Las venas son reservorios de sangre. Tienen mucha sangre en reserva y cuando se contraen mandan sangre hacia el corazón. Fíjense, todo este es un mecanismo de retroalimentación negativa. Como cuando un valor aumenta o disminuye, lo mismo puede ocurrir si aumenta la presión arterial, todo al revés, ¿no? Ya no va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la fuerza de contracción.
Ya no va a haber vasoconstricción, sino va a haber vasodilatación. ¿Sí? Entonces, es otro, pero digamos, en esencia es lo mismo, es un mecanismo de retroalimentación negativa. Estos mecanismos de retroalimentación negativa son los que mantienen la homeostasis, ayudan a mantener. En cada sistema, en cada unidad que vayamos avanzando, vamos a ver los mecanismos de retroalimentación negativa en hormonas, el sistema nervioso, cardiocirculatorio, renal, en todos hay sistemas de retroalimentación negativa. Luego, está el sistema de retroalimentación positiva. Si algún factor aumenta o disminuye, la respuesta fortalece el estímulo en vez de disminuirlo o hacerlo desaparecer. La respuesta aleja aún más todavía ese valor de lo que aceptamos como normal. Estos sistemas en realidad no ayudan a mantener las respuestas. Estos sistemas se presentan cuando hay una situación patológica. ¿Sí? Entonces, muchas veces, durante la inflamación, por ejemplo, los mecanismos que desencadenan la inflamación, si no están controlados, pueden seguir aumentando la inflamación y hacer que cada vez el problema sea mayor. Y entramos en lo que se llama un círculo vicioso, ¿no? El factor ha aumentado y los mecanismos que se ponen en marcha hacen que el factor aumente más todavía. Y se ponen en marcha mecanismos que hacen que el factor aumente más. Y más mecanismos que hacen que el factor aumente más hasta que el sistema pueda claudicar, fallar. ¿Está claro? Desde el punto de vista fisiológico, tal vez hay un sistema de retroalimentación positiva durante el parto, cuando el estímulo hace que aumenten las contracciones, aumentan las contracciones, la intensidad y la frecuencia hasta el momento del parto, ¿no? Este es un sistema de retroalimentación positiva. Primero una mujer siente una pequeña contracción, después de 2 horas otra más intensa, después de 1 hora y media otra más intensa todavía, después de 1 hora varias más intensas y así cada vez aumenta más, digamos, ¿no? La contracción hasta que el momento del parto llega. Entonces ahí también se cumple este mecanismo de retroalimentación positiva, ¿no? Todos los mecanismos hacen que el factor aumente más todavía. ¿Está claro? Con eso,